Bien, vamos entonces a concentrarnos en esta clase y de acuerdo al atributo que sale en el libro, nos corresponde estudiar y analizar el concepto que es Dios existe por sí mismo. Esa es la idea. Pero dicho de otra manera, y este es el concepto que yo voy a utilizar el día de hoy, si a usted le interesa y quiere tomar notas, se llama la aceidad de Dios. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, la aceidad de Dios. Entonces, nosotros vamos a responder después las tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo nosotros, en palabras simples, definimos el atributo? En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Entonces, voy a anotar ahí para que no se le olvide el concepto. Se llama entonces aceidad, que es el concepto que vamos a hablar el día de hoy, que es uno de los atributos, aceidad. Entonces, para introducirnos al estudio y al tema, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Entendiendo y sabiendo cómo Dios se ha revelado en la Escritura, ¿sabemos o podemos decir que Dios depende de algo que esté fuera de Él? ¿Depende Dios de algo externo? ¿No? ¿Tiene Dios origen? ¿Necesita Dios de algo? Ya. En relación a todo lo que ustedes han respondido, se engloba este concepto de la aceidad de Dios. Y para introducirnos a este texto, perdón, al concepto, les quiero invitar a que leamos la escritura en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Del versículo 10, vamos a leer hasta el 15. Éxodo 3, del versículo 10 al 15. Si usted no recuerda el contexto de este relato, tiene que ver cuando Dios llama a Moisés para librar o encabezar la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Entonces Dios le habla a través de una zarza. No sé si recuerdan bien un poquito la historia. Entonces el versículo 10 ya viene con el mandato de Dios a Moisés y le dice lo siguiente: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre,
Con él se me recordará por todos los siglos. Este texto nos muestra esta idea que tenían muy presente los judíos, del nombre y también de quién era Dios. Entonces cuando Moisés dice, ¿cuál es su nombre? O ¿quién es el que me está enviando? Como que Dios no nos da mucha explicación. Y él dice, yo soy, el que soy. Así dirás a los hijos de Dios, yo soy, me envió a vosotros. Y esto engloba muy bien esta idea o esta característica de aceidad de Dios. Porque si vamos a la definición, de acuerdo a la RAE, porque de hecho la RAE lo explica muy bien, va a decir que este atributo de Dios es por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. O sea, cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos diciendo de que Él existe por sí mismo. Él es lo que es. No hay causa, no hay razón, no hay nada que lo defina o que defina su existencia. Él es porque Él es. Dicho de otra forma, Él no necesita de nada de nosotros para ser Dios. Y eso es interesante. Y lo conversábamos delante con los hermanos acá. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros podríamos dejar de existir y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue existiendo, Dios sigue haciendo sus obras, porque Él no necesita. Él está por sobre todo y Él es lo que es. Por tanto, cuando hablamos de la aceidad de Dios, vamos a entender que este es un atributo comunicable o incomunicable. Juan Carlos dice incomunicable. ¿Por qué? ¿Por qué incomunicable? Porque nosotros somos parte de la creación de Dios. Nosotros tenemos un nacimiento, un inicio y un fin también. Entonces no es que nacimos o somos porque queremos ser. ¿Ya? ¿Alguien más se anima? ¿Comunicable, incomunicable? Nosotros entendemos bajo esa lógica el mundo y la existencia. Causa, efecto. Todo efecto viene de una causa, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos diciendo de que Él es la causa, no causada, por decirlo de alguna forma. Por tanto, Él no necesita de nada para existir. Por tanto, claramente este es un atributo incomunicable, porque solamente es algo que a Él le pertenece. La aceidad de Dios, o la aceidad, es un término que viene directo del vocablo latín ace, que quiere decir en sí mismo, o por sí mismo. Este peculiar atributo de Dios hace referencia al hecho de que Dios, y esto es importante, Dios no depende en ninguna manera de su creación. Dios no depende en ninguna manera de su creación. Dios es la causa de todo. La aceidad de Dios es su atributo de existencia por sí mismo. Dios es la causa incausada. ¿Ya? Acuérdense de eso. Dios es la causa incausada. El creador increado. Él es la fuente de todas las cosas, el que originó todo y que sostiene todo lo que existe. La aceidad de Dios significa que Él es el único en quien todas las demás cosas encuentran su fuente, existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda vida. No hay ninguna otra fuente de vida y ningún otro como Él. Yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, dice el Señor. Isaías 46:9.
Por tanto, cuando hablamos de la aceidad de Dios como atributo, significa de que, en primer lugar, Él es la causa incausada, o sea, nada origina a Dios, nadie lo originó. Y es como la típica pregunta que nos hacen desde la filosofía. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿O qué había antes de Dios? Bueno, la Biblia nos muestra de que la aceidad de Dios revela eso, de que Él es la causa incausada, que no hay nada que lo haya formado a Él, no hay nada que existiera antes que Él. Y dado que Él es la causa incausada, lo cual produce todo efecto, Él sostiene todas las cosas. Porque Él está antes que todas las cosas. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando hablamos de la aceidad de Dios, vamos a estar haciendo referencia a que, en primer lugar, Dios no fue creado. Pero por otro lado, Dios no necesita nada fuera de sí mismo para ser, existir, actuar, incluso ser feliz, si lo asociamos a nuestras características. Su existencia es necesaria, ya que es la causa, y no es contingente como la nuestra. O sea, Dios no necesita de una causa primaria para existir. Eso es lo que está diciendo. Él es la causa, incausada. Y eso es interesante porque el hecho de entender a Dios y saber de que Él no necesita nada para ser lo que es, eso también cambia nuestra forma de entenderlo y verlo. Porque a veces creemos que nosotros podemos cambiar algo de Dios. Y creo que Tomás me lo decía adelante. Esto se relaciona mucho con la inmutabilidad. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar a Dios. Nosotros no somos causa para producir un efecto en Él. Entonces, no porque nosotros dejemos de glorificar a Dios, Dios va a ser menos glorioso. Dios es glorioso porque Él lo es. No sé si se entiende la idea. Dios no lo necesita. Él es simplemente. Porque no hay nada fuera de Él que Él necesite para ser. Pero eso es todo lo contrario para nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios para existir. Al revés, no. Dios no nos necesita a nosotros. Y dado que me gusta hacerlos pensar, y les traigo una pregunta que a lo mejor más de algunos se lo ha cuestionado o la ha escuchado alguna vez, ¿ya? Y tiene que ver también con parte de la historia de la iglesia, ¿ya? Y les voy a hacer la siguiente pregunta y quiero escucharlos, ¿ya? Para que lleguemos a una reflexión bíblica. Nosotros creemos de que Dios no fue creado, ¿cierto? Sabemos eso. Creemos y confesamos eso, ¿ya? Entonces yo les voy a traer una frase, les voy a anotar una frase, y ustedes me van a decir si es correcta o no. ¿Han escuchado esa frase? Para los que están en Zoom y quizás no lo pueden ver, en la pizarra dice María, Madre de Dios. Y yo les quiero hacer la pregunta para que reflexionemos bíblicamente. ¿Esa frase es correcta? Puede ser la Madre de Dios, que Dios es increable. ¿Ya? Porque nadie creó a Dios. María no podría ser la madre de Dios. Y María fue elegida dentro de las mujeres ¿Ya? para la obra de Dios. Eso es lo que entiendo yo. Ya, interesante, porque ciertamente nos causa al tiro nos llama la atención la frase. Porque si nosotros sabemos de que Dios es increado,
que no depende de nada, ya inmediatamente esta frase nos choca un poquito, ¿cierto? Pero acá yo los quiero llevar a reflexionar y que podamos también entender de dónde nace esa frase, porque esta frase no es casualidad o no viene de la nada. Y esta frase se deriva de un concepto que yo ahí los invito a que ustedes puedan averiguar más después, y se los voy a dejar anotado acá. Que es el Theotokos. Teo de Dios y tokos, que significa engendrar o dar a luz. Y uno podría, cuando está enfrente de esta frase, uno podría claramente argumentar de que a la luz de la Escritura y bajo nuestro entendimiento, es raro que María sea madre de Dios, porque cómo va ella por decirlo de alguna forma, a crear a Dios mismo. Pero esta idea del Theotokos responde también a una época en la Iglesia, por ahí por el siglo cuarto, quinto, en donde había ciertas disputas cristológicas, en el sentido de que se ponía en duda o habían ciertas corrientes que ponían en duda la divinidad de Cristo. Y esto se conoce como nestorianismo. No sé si han escuchado el nestorianismo, ¿ya? Que lo que hacía el nestorianismo era básicamente decir de que Jesucristo tenía dos naturalezas totalmente independientes, naturaleza humana y divina, pero funcionaban totalmente de forma distintas. No había una unión de esas dos naturalezas, que es lo que la Iglesia creía. Entonces, en respuesta a estas ideas, está lo que se conoce como el concilio de Éfeso, también en ese siglo, como también la declaración de Calcedonia, y en respuesta a eso nace esta frase, que es, o esta palabra que es Theotokos. Teo significa Dios, y tokos, ¿qué es tokos? Se asocia como a concebir o dar a luz. Entonces, cuando se crea o se acuña este concepto de Theotokos o madre de Dios, lo que en realidad la Iglesia estaba diciendo era básicamente señalar que a través de María, o María fue la que dio a luz, en este caso a Cristo, que es el Salvador, o es el Dios encarnado, por decirlo de alguna forma. Esa fue la idea original de la Iglesia, a través de este concepto, resaltar la naturaleza humana de Dios, porque estaba en disputa esta idea de naturaleza humana y divina totalmente separadas de Dios. Cuando la Iglesia siempre ha creído en la unión hipostática, que es como las dos naturalezas funcionando. Entonces la Iglesia acuña este concepto, y el tema es que después se va malentendiendo. Porque este concepto nace en función de justificar o argumentar la naturaleza divina y humana de Dios. ¿Cuál es el problema? Que la Iglesia Católica, al final, ese concepto se lo asocia ¿a quién? Más que a Jesús. ¿A quién lo asocian? A María. Entonces, al final, María pasa a ser, por decirlo de alguna forma, relevante, o pasa a ser la que crea a Dios, que es lo que nuestro hermano nos comentaba ahí. Y eso nos choca o nos genera al tiro un rechazo bíblico, porque claramente María no puede crear a Dios, no puede ser la que dé origen a Dios, porque Dios no tiene origen. Pero ciertamente debemos reconocer de que este concepto lo que está diciendo es que Theotokos es la que da a luz a Dios, y en este caso resaltando la naturaleza humana de Cristo. Pero este concepto se asocia más a Cristo, de ahí viene. El problema es que, claro, después se desvía y pasa a ser parte de María.
más que del propio Jesús, que es de donde nace el concepto. Entonces, claro, esta idea de María, Madre de Dios, ciertamente nos choca, porque evidentemente no podemos decir de que una mujer de la historia haya dado luz o haya, mejor dicho, creado al Dios eterno. Pero sí tiene sentido esta frase en el hecho de que el mismo Dios eterno haya decidido a través de una mujer encarnarse y ser dado a luz en la historia. Y eso es lo que la Iglesia formuló a través de esa frase, Theotokos, o la que da a luz al Salvador, o a Dios, ¿ya? Pero en ningún momento esa idea tiene como objetivo resaltar de una forma quizás en demasía a María, como una mujer quizás sin mancha, sin pecado, y que está en el cielo intercediendo por nosotros. Eso bíblicamente no es cierto. Lo que sí nosotros destacamos es que Dios la usa como mujer, o sea, ella cumple un papel muy importante en la historia, pero ella no está al mismo nivel que el Dios increado. Ella no tiene la capacidad de crear a Dios o estar antes que Dios o con Dios. María es una criatura, al igual que nosotros, ¿ya? Entonces, esta idea de Theotokos, yo se la dejo como tarea para que investiguen más, es parte del desarrollo histórico de la Iglesia, ¿ya? Antiguamente la Iglesia lidiaba con estas controversias cristológicas en relación a la divinidad de Cristo, en relación a su naturaleza, si Cristo realmente era Dios o no, y la Iglesia tenía que argumentar con respecto a eso. Y de ahí nace esta idea. Pero volviendo a la aceidad de Dios, quiero citar la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 2, artículo 2, que va a decir lo siguiente: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único, todo suficiente y en por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él. Eso es lo que cree la Iglesia reformada, que Dios no tiene ninguna necesidad de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Entonces, cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos recordando eso. En primer lugar, que Dios no es creado, no existe una causa que lo haya creado. Por otro lado, Él es autosuficiente, o sea, Él no necesita nada de nosotros. No necesita nada de la iglesia. No necesita nada de usted, de los que estamos aquí participando. Dios en sí mismo es autosuficiente. Él fue y será. La aceidad de Dios está relacionada con su completa independencia. Dios no tiene necesidad. Él es completo en y de por sí mismo, y siempre lo ha sido. Dios no creó al hombre porque estaba solo, porque necesitaba crearlo. Él es y siempre ha sido completo, autosuficiente en y por sí mismo. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la aceidad de Dios, que Dios no nos necesita y que Él en sí mismo es autosuficiente. Quiero que alguien busque Hechos 17:28, por favor. ¿Lo tienen? Porque en Él vivimos y nos movemos. Somos. Como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque nadie. Exactamente. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Quién necesita a quién? ¿O quién depende de quién? Nosotros dependemos de Dios. Y no al revés. Dios no depende de nosotros. Así pues, la aceidad de Dios implica que Él tiene dominio absoluto sobre la creación.
y puede hacer con ella y a través de ella lo que mejor le parezca. Y eso también nosotros afirmamos y creemos. Que Dios puede hacer con la creación lo que a Él le parezca, lo cual siempre será bueno. ¿Alguien puede buscar Daniel 4:35? Daniel 4:35. ¿Me lo oyo? Sí, por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí? Que Él hace como quiere, de acuerdo a su voluntad. Exactamente. Y no tiene que rendirle cuenta a nadie, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de la seidad de Dios, algunos también lo asocian como a la soledad de Dios, en el sentido de que Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él hace conforme a su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena. El hecho de que Dios no necesite de nosotros para nada nos lleva a considerar otro aspecto de su ser, su omnisciencia, o sea que Él lo conoce todo. Primera de Juan 3:20, si alguien lo tiene. Primera de Juan, sí, por favor. ¿Primera de Juan? Sí, Primera de Juan 3:20. Sí. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Exactamente. Entonces, ahí nos reafirma esta idea de que Él sabe todo. O sea, dado que Él es autosuficiente, creador y está por sobre todo, Él sabe todas las cosas y todas las cosas que ocurren son buenas conforme a sus propósitos. Por tanto, cuando hablamos de la aceidad de Dios, esto nos muestra y nos lleva a comprender de que Dios es autónomo en forma absoluta. Y eso a veces nos cuesta entender. Dios es autónomo en forma absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada puede jamás frustrar su propósito de cumplir sus promesas. Y eso nos cuesta entenderlo a veces. Él es totalmente autónomo, solo Él decide qué hacer y nada puede frustrar jamás el cumplimiento de sus promesas. Por tanto, no nos compete a nosotros a veces fijar los términos de ciertas cosas. A veces como que nos creemos con esa capacidad de poder negociar con Dios. Señor, si tú me das esto, yo te respondo de esta forma. No es tan así. Dios es autónomo. Dios en su aceidad, Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. No somos nosotros los que dictaminamos los pasos a seguir de la iglesia, por ejemplo. Es Dios. Entonces, a veces nos podemos preguntar, ¿qué debemos hacer o cómo debemos vivir? Bueno, leamos la palabra de Dios entonces. Veamos cuál es su voluntad. Veamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Y así vamos a poder cumplir sus propósitos. Porque sus propósitos son perfectos. Y nada va a frustrar el cumplimiento de ellos. ¿Hay un mensaje o no? Ah, ya. O si quieren lo pueden leer, si se desmutean. Creo que igual se puede escuchar. ¿O no? No sé si están por ahí. Salmo 100. Salmo 100, versículo 3. ¿Qué dice? Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Interesante, ¿eh? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y es una declaración de esto de la aceidad de Dios. O sea, es Él el que nos hizo a nosotros. No somos independientes.
Y lo que veíamos delante, esto de la causa-efecto. Nosotros somos efecto de una causa, que es Dios. Por tanto, no nos compete a nosotros redefinir ciertas cosas. Lo que Dios promete hacer, Él lo hará. Lo que predice, sucederá. Cuando Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, Isaías 46:10, está enfatizando su aceidad y su soberanía. Por tanto, cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos diciendo de que todo lo que Dios quiere hacer, Él hace. Y no le rinde cuenta a nadie, porque no necesita de nadie. Él no tiene una causa causante. Él es la causa causante. Por otro lado, cuando Jesús está en su ministerio, Él dice algo interesante. Si alguien puede buscar Juan 8:58 y Juan 18:6, por favor. Esta vez Juan 8:58 y también 18:6. ¿Sí? Yo le digo de cierto, digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ya, de nuevo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Dónde habíamos escuchado eso? Cuando se revela con Moisés. O sea, Jesús está reconociendo también esta idea de la aceidad. Yo soy, dice. Y Juan 18:6, si alguien lo tiene o lo leo yo. Amén. Ahí, alguien lo tiene ahí en Zoom. Juan 18:6. ¿Se escucha? Sí. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, Jesús también se identifica como el que es. El sin causa. El que existe por sí mismo. Porque Jesús es Dios. Por tanto, vemos este atributo también de la aceidad de Dios en Jesús, que es el Dios encarnado. Colosenses 1:16 al 17, Pablo va a hablar de Cristo y va a decir algo también relacionado con esta idea de la creación. ¿Qué es lo que dice Pablo sobre Cristo? Colosenses 1:16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunta, ¿cuál es la causa? En este caso, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? ¿Y cuál es el efecto o el resultado? La creación. Causa-efecto. Es Dios la causa. Y Él es antes de todas las cosas. Nuevamente esta idea de la causa. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto de subsistir? Más que eso. Se mantienen, eso. Subsisten, siguen existiendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él es la causa. Él es la causa incausada de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten o siguen existiendo. Porque la aceidad de Dios nos revela eso. Que Dios, además de ser la causa que origina todo, Él sigue subsistiendo las cosas. Las sigue preservando, las sigue cuidando. Y las cosas siguen existiendo por Él. Entonces, hermanos, para ir cerrando, cuando hablamos de la aceidad de Dios, tenemos que tener presente lo siguiente, para ir ya concluyendo esta idea y quedarnos con este concepto. En primer lugar, Dios no es creado.
Eso es lo primero. Dios no es creado, ni tampoco comenzó a existir en algún momento. Dios es. Él es el que es, por decirlo de alguna forma. Yo soy el que soy. No tiene inicio, obviamente no tiene fin, y nunca fue creado o nunca comenzó a existir, porque Él es la existencia en sí mismo. Él es la causa increada de todas las cosas. Y eso es lo que veíamos recién. Dios es la causa increada de todas las cosas. Pero nada lo creó a Él, nada lo causó a Él, sino que Él es el que da origen a todo. Por otro lado, todo por Él existe y subsiste por Él, y son para Él las cosas. Y eso también es importante, que todo lo que existe, todo lo que hay, es por Él y para Él. Dios no nos necesita. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, tenemos que tener eso presente, que Dios no nos necesita. Por tanto, nosotros podríamos no existir en un par de minutos más, pero Dios sigue siendo Dios. Pero al revés no. Nosotros sí necesitamos de Él. Porque por Él subsistimos. Por Él estamos. Y Él cuida y preserva todas las cosas. Por tanto, hermanos, el conocer la aceidad de Dios nos tiene que llevar a adorar. Porque el hecho de que estemos acá, el hecho de que le conozcamos, el que podamos servirle y adorarle, tiene que ver con eso. De que por Él estamos acá. Es Él el autor de esto. No es una casualidad que estemos aquí. No es una casualidad que le hayamos conocido. No es una casualidad que hayamos sido cristianos. Es Dios. Es Dios, es esa causa que logra este efecto. Y lo que Dios ha hecho es bueno. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, hermanos. Todo lo que Dios hace es bueno. Él no le da cuentas a nadie. Nosotros tampoco podemos pedirle cuentas a Dios y exigirle cosas. Y de hecho se me viene a la mente esta historia de Job. No sé si recuerdan cuando Dios habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? O sea, ¿quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? Cuando hablamos de la aceidad de Dios, nos recordamos eso, de que Él es totalmente independiente por sí mismo. No necesita de nosotros, ni tampoco nosotros tenemos derecho a pedirle cuentas, porque Él hace como quiere. Bien, hermanos, vamos a responder las preguntas para ir finalizando. En palabras simples, el hecho de que Dios existe por sí mismo o la aceidad de Dios. ¿Cómo podemos definir entonces este atributo cuando hablamos de la aceidad de Dios? ¿Cómo definimos de forma simple? ¿Cómo usted explicaría de forma simple a otra persona sobre la aceidad de Dios? Es un Dios único. ¿Ya? Que no hay un Dios antes y después de él. Bien. Es un Dios no creado. Un Dios no creado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Un Dios único, un Dios no creado, omnisciente, omnipotente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Génesis 1 o Génesis parte, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Como que no nos da mucha explicación. Como que da por hecho que Dios existe en realidad. Y yo creo que eso también es parte de la riqueza del relato. De que a Dios no le interesa mostrar sus credenciales o explicar de dónde viene y quién es Él. El relato dice, o lo que Dios quiere es que a ti te tiene que, o tú tienes que saber que en el principio Dios creó las cosas y punto. Porque Dios es el que es.
A ti no te tiene que interesar de dónde viene, ni quién es, y cómo actúa, nada, no. En el principio Dios creó las cosas y todo lo que hay viene por Él. Y lo interesante es que Génesis también tiene esta lógica de que Moisés, cuando escribe este libro, él lo hace también en un contexto pagano, en donde habían judíos o israelitas que lidiaban con pueblos paganos, naciones paganas. Egipto, Mesopotamia, Babilonia y un montón de culturas que andaban por ahí. Y como que cada cultura tenía su propio relato con respecto a cómo fueron creadas las cosas. Entonces como que buscaban ahí dar explicación de cómo vino el hombre, y de hecho cada cultura tiene su propio relato. Entonces cuando Moisés escribe el Génesis, inmerso en esta cultura pagana, en donde cada persona tenía su visión distinta, con distintos dioses, lo que hace Moisés al enseñarle al pueblo es decirle, en el principio Dios creó todo. Y este Dios es el que soy, el que se me ha revelado a mí en la zarza ardiente. Entonces, lo que está también destacando acá es, en primer lugar, esta unicidad de Dios, en el sentido de que existe un único Dios. Y esto Tozer lo resalta también en el texto. Hay un único Dios, que es el creador de todo. Un único Dios que es creador de todo. Y todas las cosas vienen de Él. Y no hay nada que se le escape de sus manos. Por lo tanto, la aceidad de Dios también nos recuerda eso. Que es un Dios único. Un Dios que hace, o mejor dicho, que existe por sí mismo. Que nada lo creó. Que no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace. Y que todo lo que existe está bajo su dominio y su control. Eso nos recuerda la aceidad de Dios. ¿Alguien más quisiera añadir algo sobre esta idea de cómo definir este atributo? Sobre la aceidad. Es el alfa y omega. Exactamente. Y cuando estaba diciendo el principio de todas las cosas, ese se está refiriendo al principio de lo creado, porque Él está de antes. Porque no comienza ahí Él, sino al principio de lo que Él crea. Exacto. Es que de hecho cuando Dios ocupa los conceptos de alfa y omega, ¿alguien sabe dónde vienen esas palabras, alfa y omega? No, pero ¿de dónde vienen? Algo griego. ¿Qué es? El alfabeto griego. La primera y la última. O sea, lo que Dios está haciendo ahí, o mostrando, es que está ocupando un elemento de nosotros para mostrarnos que tanto lo que nosotros podemos conocer como inicio y que podemos conocer como fin está en Él. No es que Dios tenga como un inicio y fin, o sea, que sea Él la alfa y que sea Él la omega, en el sentido de que está limitado, que después de eso no hay más. No, lo que Él está diciendo es que bajo nuestra concepción del todo, de todo lo que podemos conocer, está por sobre eso. Es el alfa y el omega. O sea, todo lo que tú conoces en tu vida, desde el inicio hasta el fin, Dios lo sabe, lo conoce. Y Él está ahí. Eso es lo que está diciendo. Y claramente Dios es eterno. O sea, nada lo creó. Dios tampoco se va a acabar. No tiene fin. Exactamente. Para nosotros el alfa y omega tiene mucho sentido, porque podemos captar esa idea de algo que inicia, algo que termina, pero Dios está sobre eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Ya, en primer lugar, que no varía. ¿Qué más? ¿Qué nos enseña la aceidad de Dios con respecto a Él, en primer lugar? Que es autosuficiente. Es autosuficiente. No lo necesita. Exactamente. Pero hermano, Dios no nos necesita. Exactamente. Hay textos bíblicos que hablan, por ejemplo, de engrandecer el nombre de Dios. No sé si se lo ha pillado, por ejemplo, los salmos. Y hay que tener ojo en cómo se interpreta esa palabra, esa frase.
Porque no está diciendo de que por hacer algo vamos a hacer el nombre de Dios un poquito más grande, engrandecerlo. No está diciendo eso. Hermano, no es que si nosotros hacemos grandes cosas, vamos a engrandecer el nombre de Dios en el sentido de que vamos a agrandar más su grandeza. No está diciendo eso. Sino que engrandecer tiene que ver con el sentido de mostrar o evidenciar su grandeza. ¿Ya? No hay nada de nosotros que podamos agregar para que Dios sea más de lo que es. Dios es solamente. ¿Ya? Para que tengamos bien presente eso. No podemos hacer nada que cambie a Dios. Porque Dios en sí mismo es todo. ¿Ya? Y en relación a nuestra relación con Él, ¿qué podemos decir? Ya, agradecidos. Ya, gracia, misericordia. ¿Qué más podemos decir? Claramente. ¿Mm? Es interesante. ¿Se imaginan dependiéramos de nosotros? Que Dios nos haya creado y nos haya dicho ya, ahora ustedes dependen de ustedes nomás, y ustedes se la arreglan. Nada No. podemos exigir, También, solamente confiar en su voluntad y su misericordia. exactamente, no podemos exigirle nada y confiar y aceptar su voluntad. Muy bien, muy bien. Y finalmente, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto nuestra manera de vivir? ¿Y cómo cambia nuestra relación con los demás? Si entendemos esta idea de la aceidad de Dios, ¿cómo esto va a moldear o transformar nuestra forma de vivir? Cambia nuestro carácter, ¿Ya? ¿Carácter? va a cambiar el orgullo en humildad, nuestra soberbia. ¿Sí? Vemos que no somos nada sin Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Exactamente. Y solamente dependemos de Él, no de nuestros medios. Exactamente. ¿Y qué le fue? Exactamente. Y esto igual tiene que moldear nuestra forma de vivir como iglesia. Porque a veces pensamos que el éxito o el progreso de la iglesia va a estar en nuestras acciones. Y a veces como que nos perdemos. Mientras más cosas hacemos por el Señor, mejor. Porque así su gloria, su reino aumenta y crece. No, Él no nos necesita a nosotros. Y el Señor puede hacer su obra sin nosotros incluso. O sea, el hecho de que existamos y que participemos es gracia también de Él. Es un privilegio que Él nos da de ser portadores de su mensaje y su verdad. Pero Dios no nos necesita. Y el éxito y el progreso de la iglesia está en Dios. Y eso nunca perdamos de vista eso, hermanos. Exactamente. Y eso también nos lleva a tener cuidado con la jactancia. A creer de que el éxito de esta iglesia recae en ciertas acciones que se hicieron o en ciertas personas. No, hermanos. El éxito o el progreso está en Dios, porque es Dios quien subsiste las cosas. Las personas pasan. La iglesia del Señor es la que queda. Su obra es la que queda. Su poder es el que queda. Por tanto, esto también nos lleva a vivir en humildad. A entender de que Dios es el Rey soberano de la historia. Él subsiste y Él crea todas las cosas. Y finalmente, eso también nos tiene que llevar a vivir en confianza. A confiar en el Señor. A no desesperarnos. A no, porque las cosas no funcionan, creer que el mundo se nos viene abajo. Es Dios quien sostiene todas las cosas. Es a través de Dios que subsisten todas las cosas. Y todo lo que Dios hace es bueno, a su tiempo, en sus momentos, y conforme a como Él quiere.
No conforme a como nosotros queramos, porque no somos nadie para pedirle cuentas a Él. No somos nadie para exigirle cómo hacer las cosas. Cuando hablamos de la seidad de Dios, estamos diciendo de que Él está solo y Él hace como Él quiere. Él define como Él quiere, Él ejecuta como Él quiere y Él obra como Él quiere. Y Él tiene todo el poder para hacerlo. Y no depende de nosotros, no depende de las circunstancias. Si Dios quiere glorificarse a través de una iglesia infiel, Él lo va a hacer. Si Dios quiere glorificarse a través de una iglesia pecadora, Él lo va a seguir haciendo. Porque Él no necesita de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo presente. Bien, hermanos, no sé si alguien quiere añadir algo más antes de terminar. No sé si los que están por Zoom quisieran comentar antes de cerrar, hermanos. Había un mensaje. Ya, sí, vamos a buscarlo. Juan 15 decía. ¿Alguien quisiera comentar, hermanos, antes de ir cerrando? Era Juan 15, ¿cierto? En 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Clarísimo. Bien, hermanos, si no hay comentarios de los presentes por Zoom, vamos a ir cerrando esta clase, hermanos, para que podamos ya regresar a nuestros hogares. Les invito a orar para que agradezcamos al Señor por este momento. Señor, te damos las gracias por esta verdad que tú nos recuerdas, Señor, que ciertamente tú estás por sobre todas las cosas, Señor, que no hay nada en el mundo, no hay nada acá en la creación, Señor, que no dependa de ti. En ti, Señor, está todo. Tú guías, cuidas, controlas, preservas todas las cosas, Señor. Y como leíamos recién, Señor, fuera de ti nada somos. Fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, a comprender esta gran verdad, Señor, de que tú eres todo, de que tú existes por tú mismo, Señor. Que no hay nada que podamos añadirte, que no hay nada que cambie o modifique tu grandeza, Señor, tu esencia. Tú eres el que eres, Señor. Y tú obras, Señor, conforme a tu voluntad y a tu soberanía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre tener eso presente, Señor. Que tú estás por sobre todas las cosas. Que tú creaste todas las cosas. Y que todas las cosas subsisten por ti. No podemos añadirte nada, Señor. Tú eres la causa incausada, Señor. Nosotros solamente somos criaturas. Y nada de lo que hacemos nosotros o podamos llegar a hacer va a modificarte a ti, va a alterarte a ti, Señor. Porque tú estás por sobre todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir y comprender esto en humildad. A que busquemos siempre agradarte, Señor. Y serte fieles a ti y a tu verdad. Teniendo en mente eso, Señor. De que tú eres el dador de todo. Tú eres el dador de la ley, Señor. Que todo lo que conocemos a través de tu palabra proviene de ti, Señor, y es bueno. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en que tú soberanamente estás cuidando y guiando los caminos de tu pueblo, que tú vas guiando y cuidando los caminos de esta iglesia, Señor. No son las personas,
No somos las personas, Señor. Eres tú. Ayúdanos a comprender que tú vas guiando y cuidando esta iglesia, Señor. Y que tú la llevarás por los caminos que tú quieres, Señor. Y no por los nuestros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.